¿Qué harías si descubres que la iglesia a la que has servido toda tu vida no es lo que parece? Imagínate dedicar más de 10 años de tu vida a una causa solo para descubrir cosas ocultas. Atentos a este testimonio, muy atentos. Mírenlo hasta el final, hay un poderoso mensaje para ti y espero verlos en los comentarios. Mi nombre es Javier y durante años fui sacerdote católico. Hoy ya no lo soy. Pero para que entiendas por qué ya no lo soy, necesito llevarnos al principio de mi historia. Nací en una familia profundamente religiosa en México. Desde niño, la iglesia era mi segundo hogar. Mi madre decía que yo tenía vocación, porque incluso antes de aprender a leer, ya jugaba a dar sermones a mis hermanos. A los 14 años, entré al seminario, convencido de que servir a Dios era el propósito de mi vida. Los años en el seminario fueron duros, pero llenos de fe. Madrugadas de oración, días enteros de estudio, sacrificios constantes, nos enseñaban que el mundo exterior estaba corrompido y que la iglesia era el único refugio de la verdad. Yo lo creía con todo mi ser. Cuando fui ordenado sacerdote, me asignaron un pequeño pueblo rural. Era un lugar humilde, donde la gente tenía más fe que comida en la mesa. Ahí aprendí lo que significaba realmente el sacerdocio, compartir con los pobres, escuchar sus penas, ofrecer consuelo. Fue la etapa más pura de mi vida, pero entonces me trasladaron a la catedral de una gran ciudad. Y ahí todo cambió. La primera vez que entré, me sentí abrumado. Mármol italiano, candelabros de oro, vestimentas bordadas con hilo de plata, y todo financiado por las mismas personas que en mi antiguo pueblo apenas tenían para comer. Pero lo que más me perturbó no fue la opulencia, sino lo que descubrí detrás de esas paredes. Me di cuenta de que la fe era solo una fachada para muchos de los que estaban ahí. Vi cómo se manejaban donaciones de manera dudosa, cómo algunos sacerdotes vivían en lujos que nada tenían que ver con el voto de pobreza. Me dijeron que no hacía preguntas, que esa era la voluntad de Dios. Y ahí comenzó mi conflicto. Al principio, traté de convencerme de que estaba exagerando. Me repetía que debía confiar en mis superiores, que quizás había razones que no entendía, pero cuanto más observaba, más difícil era cerrar los ojos. Una noche, un humilde feligrés feliz se acercó a mí después de la misa. Su rostro reflejaba una mezcla de devoción y angustia. Había donado casi todo su sueldo para una obra de caridad organizada por la catedral, creyendo de todo corazón que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero ahora, con lágrimas en los ojos, me confesaba que no tenía dinero ni para alimentar a sus hijos. Me quedé en silencio. Su fe era inquebrantable, pero yo sabía que ese dinero no iba a los necesitados. Lo había visto con mis propios ojos. Semanas antes, un obispo había recibido un lujoso automóvil como regalo de parte de la diócesis. Era imposible no conectar los puntos. Mientras este hombre pasaba hambre por amor a Dios, otros usaban su sacrificio para financiar sus propios lujos. ¿Cómo podía decirle que Dios lo bendeciría por su ofrenda, cuando sabía que su dinero no había llegado a los pobres, sino a los bolsillos de quienes jamás sentirían necesidad? No podía seguir callando. Esa noche tomé una decisión. Fui a mi habitación y revisé los pequeños ahorros que tenía. No era mucho, pero era algo. A la mañana siguiente, llamé al hombre y discretamente le entregué un sobre con dinero para que pudiera alimentar a su familia por unas semanas. No era caridad, era justicia. Pero no me detuve ahí. Sabía que había más como él, personas de buen corazón que estaban siendo explotadas por un sistema que predicaba pobreza, pero vivía en abundancia. Comencé a investigar, a hacer preguntas más incómodas, a tratar de seguir el rastro del dinero que entraba en la catedral. Descubrí cifras escandalosas, gastos inexplicables,
transacciones que no tenían nada que ver con la obra de Dios. Con cada nueva verdad que salía a la luz, mi convicción crecía. Ya no podía ser parte de ese sistema. No podía seguir bendiciendo una institución que traicionaba a los más vulnerables. Jesús jamás pidió que la gente se quedara sin comer para financiar el lujo de otros. Él alimentó a los hambrientos, sanó a los enfermos y dio sin pedir nada a cambio. Y si quería seguirlo de verdad, debía apartarme de todo lo que traicionara su mensaje. Intenté hablar con otros sacerdotes, con mis superiores. Les expresé mis dudas, mi angustia. La respuesta fue fría y directa. No te metas en asuntos que no te corresponden. Me dieron sermones sobre obediencia, sobre cómo la iglesia siempre había funcionado así, y que cuestionarlo era un signo de soberbia. Algunos de mis compañeros comenzaron a evitarme. Otros me advirtieron que mi actitud podría traerme consecuencias. No hagas que te silencien, Javier, me susurró un sacerdote anciano una tarde. Fue entonces cuando comprendí la magnitud del problema. No era solo la opulencia, era el silencio, el miedo, la complicidad de quienes sabían, pero preferían callar. Mi fe empezó a tambalearse, pero aún no estaba listo para aceptar la verdad. Seguí en la catedral, pero ya no era el mismo. Cada misa, cada confesión, cada sermón me pesaban en el alma. ¿Cómo podía predicar humildad cuando veía a cardenales cenar en restaurantes de lujo con dinero de los fieles? ¿Cómo podía hablar de sacrificio cuando sabía que algunos sacerdotes tenían cuentas bancarias que cualquier empresario envidiaría? Intenté exponer lo que sabía. Envié cartas a mis superiores, incluso a Roma. No recibí respuesta. Al poco tiempo, me quitaron de la catedral y me enviaron a un monasterio alejado, con la excusa de que necesitaba reflexionar. Ahí fue donde mi fe se quebró por completo. En la soledad del monasterio, me di cuenta de algo aterrador. Yo ya no creía en la iglesia. Creía en Dios, pero no en la estructura que lo representaba en la tierra. Y si no creía en la iglesia, ¿qué era yo entonces? La angustia me carcomía. Me habían enseñado que fuera de la iglesia no había salvación, que dudar era peligroso, que cuestionar era rebelión. Pero, ¿y si la verdadera rebelión era seguir mintiéndome? Un día, recibí la visita de un viejo amigo del seminario. Sabía lo que me pasaba y en voz baja me confesó que él también tenía dudas. Me habló de otras personas que, como yo, habían descubierto cosas que no podían ignorar y habían decidido irse. Esa noche tomé la decisión más difícil de mi vida. Escribí una carta de renuncia. Reconocí mis pocas pertenencias y me marché sin mirar atrás. Dejar el sacerdocio no fue solo abandonar una vocación. Fue abandonar mi identidad, mi propósito, todo lo que alguna vez creí que era cierto. Al salir del monasterio me sentí libre, pero también vacío. No tenía a dónde ir, ni sabía quién era fuera de la sotana. Me habían enseñado que sin la iglesia no era nadie, y por un tiempo lo creí. Pasé meses en crisis. Intenté adaptarme a la vida normal, pero me costaba. Sin el ritual de las misas, sin el peso de la estructura, me sentí perdido. Busqué refugio en libros, en filosofías, en cualquier cosa que me diera sentido. Pero nada llenaba el vacío. Hasta que un día, por casualidad, o mejor dicho, por providencia, conocí a un grupo de creyentes que hablaban de Jesús con un fervor que nunca había visto. No con dogmas ni con reglas, sino con una relación viva. Me invitaron a un estudio bíblico y fui con escepticismo, pero lo que encontré ahí cambió mi vida. Por primera vez, leí la Biblia sin el filtro de interpretaciones impuestas, y fue como si me quitaran una venda de los ojos. Ahí, en las palabras de Jesús, encontré respuestas que la iglesia nunca me dio. Me di cuenta
de que había servido a una institución, pero no a Cristo. Había predicado su nombre, pero nunca lo conocí de verdad. Lloré como nunca antes. Me arrodillé y con el corazón destrozado pedí perdón, no a la iglesia, sino a Dios. Y en ese momento sentí algo que jamás experimenté en todos mis años como sacerdote: paz. Ahora sé que la salvación no está en una institución, en rituales o en jerarquías humanas. La salvación está solo en Jesús. No necesitas intermediarios. No necesitas pagar indulgencias ni seguir tradiciones impuestas. Solo necesitas arrepentirte y creer en Él. Hoy comparto mi testimonio porque sé que hay otros como yo. Personas atrapadas en estructuras religiosas que, en lugar de acercarlas a Dios, las han encadenado a reglas humanas, a jerarquías corruptas, a doctrinas que imponen cargas pesadas, pero que no salvan. Sé lo que es vivir con miedo, creyendo que cuestionar es pecado, que alejarse de la institución es alejarse de Dios. Pero hoy quiero decirte algo con total certeza. Dios no habita en edificios de piedra ni en tronos dorados. No lo encontrarás en las formalidades de una religión vacía, sino en la verdad de su palabra y en una relación real con Él. La Iglesia me enseñó que fuera de sus muros no había salvación, que solo a través de sus rituales podría alcanzar la gracia de Dios. Pero cuando finalmente abrí la Biblia y leí las palabras de Jesús sin filtros, me di cuenta de que nunca habló de una estructura terrestre como condición para conocerlo. Él dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Lo encuentras en Mateo 11, 28. No dijo: «Venid a la religión», ni «venid a los sacerdotes», sino «venid a mí». Si hoy sientes que tu fe se basa más en cumplir normas que en amar a Dios, si sientes que vives bajo el peso de una religión en vez de en la libertad de Cristo, quiero decirte: no tengas miedo. No permitas que el temor al qué dirán, el miedo a dejar atrás una tradición o la vergüenza de cuestionar lo establecido te impiden buscar la verdad. Jesús es la única esperanza. No es una doctrina, no es un sistema, no es una costumbre heredada. Es una persona viva que te conoce y te ama con locura, dio su vida por ti y te está llamando, porque solo en Él hay vida. Una vida que no depende de títulos religiosos ni de méritos propios, sino de su gracia inmerecida. Solo en Él hay libertad. Libertad de toda atadura, de toda mentira, de toda estructura humana que ha distorsionado su mensaje. Búscalo, conócelo, cree en Él y verás cómo todo cambia. ¿Qué te ha parecido este poderoso testimonio y el mensaje que Dios nos regala a través de él? Déjame saber en los comentarios qué reflexión te llevas hoy y cómo este relato ha tocado tu corazón. No olvides compartir este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Si aún no te has suscrito, únete a nuestra comunidad y activa la campanita para no perderte ningún contenido que te inspire a crecer en Cristo. Hoy, más que nunca, necesitamos a Jesús en nuestras vidas y juntos podemos llevar su luz a un mundo que tanto la necesita. Comparte esta historia, comparte la verdad y sé parte de esta misión. Que tu día esté lleno de la gracia y las bendiciones de Dios.